Hola, bienvenido al podcast de Guaiterio. Este es el tercer capítulo de este experimento y hasta ahora ha sido bastante entretenido. Hoy hablaremos acerca de historias de guerra con Juan Carlos Llavería. Juan Carlos ha tenido una experiencia bastante interesante que, aunque ha sido un poco dura en sus inicios, ahora él está aquí 20 años después, intentando ayudarte a que no cometas sus mismos errores. Desde estar en la milicia, hasta trabajar en su propia cafetería, hasta ser parte de varios negocios de forma casi accidental. Pero parece ser que el destino final son los negocios de restaurante, las cafeterías, las taperías y más relacionados. Y sobre todo hoy hablaremos acerca de marketing. Sin nada más que añadir, ¿cómo está, señor Juan Carlos? Bien, y antes de nada quisiera agradecer su amable invitación a este podcast. Para mí es un honor estar aquí y participar en este proyecto tan interesante. El sector de negocios gastronómicos necesita proyectos como este y gente tan emprendedora como usted. Así que muchas gracias por su invitación y felicidades por esta iniciativa. Sí, claro, gracias. Y de verdad que es la tercera persona que nos dice eso, de que necesitamos más espacios para los asesores de restaurantes, porque es importante que exista un lugar en el que podamos desempeñarnos como asesores y enseñarle a las personas y pasar la información, porque hay veces que no se logra el objetivo y hay personas que cobran los cursos demasiado costosos y así se maneja la industria. Pero ahí vamos, estamos creando este contenido gratis y esperemos que le sirva de algo a alguien. Quería comenzar hablando de su experiencia, específicamente de lo que hablábamos el otro día, de que estuvo en la milicia, tuvo su negocio, trabajó para construirlo todo desde cero a mano, y que fue bastante difícil al principio, pero que después quizás sí resultó mejor. Y sobre cómo cree que ha afectado esa experiencia a su negocio actual como asesor de marketing para restaurantes. Muchísimo, porque si no fuese por todo lo que he pasado, como mucha otra gente, y yo no soy único, pues no podía ejercer de asesor de negocios de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, más que nada ha sido el destino, más que otra cosa, porque yo no pensaba dedicarme a esto. Pero por circunstancias de la vida, pues yo vengo de la época de los dinosaurios, ya no soy una persona demasiado joven, así que cuando yo era joven tuve que alistarme al ejército porque era obligatorio, interrumpí mis estudios y cuando volví, mi primer trabajo como civil fue trabajar para un proveedor de restaurantes y mi trabajo consistía en llevar las cajas de bebidas a los restaurantes que eran turísticos, aquí al lado, a unos 10 kilómetros de aquí. Y entonces es cuando empecé a ver la parte de atrás de los restaurantes, la parte donde no se ve, donde los clientes normales no pueden acceder. No tenía ninguna intención de seguir en este oficio de ninguna de las maneras, no por nada, no tenía nada en contra, pero simplemente yo lo que buscaba era mi primer sueldo. Bueno, estuve un tiempo y después pues quise cumplir mi ilusión de toda la vida, que era tener una cafetería durante unos 3-4 años, no toda la vida. En España es bastante común querer tener una cafetería o un bar, porque España es un país de bares, dicen, ¿no? Es uno de los países con más bares del mundo. Entonces, por habitante. Entonces, mi ilusión era montar una cafetería y así lo hice. Lo que pasa que en ese momento yo no tenía ni la más mínima idea. Los negocios se ven muy diferente como cliente que como propietario, pero absolutamente diferente. Y entonces pues me metí en este negocio con unos ahorros limitados, nadie me apoyó, esto es normal en los emprendedores, perdí los amigos, mi familia no me apoyó,
mi pareja ponía palos en las ruedas. Y bueno, no obtuve ningún socio. Quise tener algún socio para tener algún apoyo, pero tampoco no lo encontré. España no es un país de emprendedores, a pesar que hay muchos, relativamente hablando, pero es una minoría, ¿no? Estadísticamente hablando. Por ejemplo, en Latinoamérica nos da 40.000 vueltas. Son mucho más emprendedores los latinoamericanos que no los españoles. En esto nos ganan por goleada. Bueno, pues yo, como soy así rarito, pues soy emprendedor y quise tener mi cafetería. La monté, la decoré yo mismo, comprando el material. Lo hice prácticamente todo yo. Afortunadamente, pues soy una persona que me gusta hacer cosas en casa, tengo mis herramientas, entonces hay muy pocas cosas que tengo que contratar, ¿no? Contraté la persona que ponía los aires acondicionados y poca cosa más. Todo lo demás, la decoración, maderas, puertas, cerraduras, todo lo hice yo prácticamente. Menos el mapa que me lo hizo el plano, que me lo hizo el ingeniero, y me lo presentó en el ayuntamiento, en el gobierno local. Y bueno, abrí la cafetería y me encontré con la cruda realidad que no entraban ni las moscas allí, ¿no? Es algo muy normal. Entonces allí es donde yo empecé a aprender marketing. Normalmente el marketing se aprende primero la teoría y después la práctica. Yo lo hice al revés. Primero aprendí la práctica a base de garrotazos y después, unos años después, cuando ya no tuve la cafetería, me puse a estudiar marketing y creación de negocios en una escuela de negocios y ahí es donde aprendí realmente marketing, su teoría. Que muchas veces salían cosas que decía, mira, esto es lo que me pasó a mí. Entonces, bueno, pues la cafetería conseguí remontarla, tuvo éxito. Después, si usted quiere, hablamos de esto, cómo lo hice. Vendí la cafetería al cabo de unos 4 años o 5 y porque me ofrecieron una buena oferta y es lo que yo tenía pensado hacer y me puse a hacer relaciones públicas de restaurantes. Lo que hacía era llevar clientes a los restaurantes, pero no de 1 en 1 ni de 2 en 2, sino de 80 en 80 o de 100 en 100 o de 150 en 150. ¿Por qué? Porque yo me especialicé en bodas y otros eventos también, cumpleaños y tal, pero normalmente eran bodas. Y entonces lo que yo hacía era ir a ferias y a sitios así donde yo sabía que había gente que quería casarse, tarde o temprano. Mi estrategia fue comprar una discoteca móvil y formarme en decoración de eventos. Yo pagué un curso, fui presencialmente, que se hacía en un hotel, estuve un fin de semana completo y allí aprendí a decorar eventos, salas, para bodas o para cualquier evento. Y entonces ese fue mi estrategia, mi gancho para atraer clientes a los restaurantes. Entonces yo lo que hacía era cobrar a los clientes, a mis clientes, porque yo les ponía la música en el baile y les decoraba la sala. Y a los restaurantes les cobraba porque les atraía clientela, pero repito, de 100 en 100 o de 200 en 200. Porque claro, cada banquete, pues claro, era una boda. Entonces aquí en España por lo menos, en otros países no lo sé, pero aquí la boda más pequeña es de 80 invitados. Bien, más tarde, por circunstancias de la vida, me saltó pues la oferta de trabajar, de asociarme con una empresa que inspeccionaba especialmente franquicias. No eran simplemente franquicias, pero la mayoría eran franquicias. Y entonces yo, como había vendido la cafetería, compré un local, que es un despacho que aún lo tengo, es de mi propiedad, y yo aporté mi local, mi despacho, y esta empresa aportó los clientes. Entonces me asocié con una persona con la cual él iba a estos establecimientos de forma documentada para inspeccionar, no para castigar, sino para avisar, oye, esto lo haces mal, cuidado, esto lo tienes que hacer así.
y esto lo tienes que hacer así. ¿De acuerdo? Para ayudar, no para castigar. Esto es muy importante. Pero de forma privada. Sí, nosotros estábamos contratados por el franquiciador, ¿vale? O por si era un negocio independiente un poco grande, nos contrataba el dueño o los socios y nosotros íbamos a inspeccionar los empleados, ¿vale? Entonces mi socio iba documentado y decía, y que los empleados ya lo sabían, estamos contratados y tenemos que pasar para ver el almacén y todo, para avisaros qué es lo que estáis haciendo bien y lo que estáis haciendo mal, para que mejore el negocio. Esa era la parte que hacía mi socio, y la parte que yo hacía era ir al mismo establecimiento, pero sin documentarme, como cliente. Entonces yo lo que hacía era, a través de un informe que a mí me daban, era rellenar muchísimos ítems sobre limpieza, trato al cliente, calidad de producto, rango de precios, 1000 cosas. Si las luces estaban abiertas o cerradas, si la puerta del lavabo estaba abierta, porque si estás comiendo y aquí ves el retrete, pues no es muy agradable, ¿no? Pues cosas así. Son detalles, pero claro, todos los detalles suman. Entonces, los franquiciadores y los dueños de los negocios que son un poco grandes, pues están muy interesados en si esto funciona bien o no funciona bien, o si lo ponen bien en el momento de que viene alguien documentado o no. Entonces, si viene un cliente, un supuesto cliente, entonces tienen mucha información que mi socio no les podía aportar. Entonces, esa era la parte de mi trabajo, a grandes rasgos. Y bueno, después, más tarde, como yo había tenido la cafetería, estaba haciendo inspecciones, había hecho de relaciones públicas, etcétera, 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 mis amigos o gente conocida venía y me preguntaba, oye, ¿tú que has hecho todo esto? Yo quiero montarme un bar o quiero montarme un restaurante o una tienda de vinos, no importa. ¿Qué harías tú en mi caso? Porque a mí los clientes no me entran, o qué papeles tengo que presentar, o cuántos metros cuadrados dirías tú que yo necesito para el tipo de negocio que yo quiero tener, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco venían la gente que yo conozco, después venían los amigos de los amigos, y más tarde venían los amigos de los amigos de los amigos. Y entonces yo me di cuenta de que yo tenía unos conocimientos que eran muy útiles para gente que estaba en el punto donde yo estaba cuando empecé la cafetería. Porque muchas veces no nos damos cuenta de los conocimientos y de la ayuda que nosotros podemos prestar. Y entonces, al darme cuenta de esto, pues me hice asesor de negocios de alimentos y bebidas, sean restaurantes, sean cafeterías, sean bares, negocios más bien pequeños, aunque últimamente están viviendo negocios que son más grandes y negocios con un perfil de cliente mucho más elevado. Y bueno, en base a mi experiencia, pues les asesoro en todo lo que puedo. Yo asesoro en todo lo que sé, yo no lo sé todo. Cada día yo tengo como mínimo 1 hora reservada para aprender, porque cuanto más sé, más me doy cuenta de que me falta conocimientos. Por lo tanto, como mínimo, todos los días, los 365 días del año, yo tengo 1 hora reservada. Y a lo mejor es más, ¿no? Pero no importa, porque a mí me gusta, o sea, a mí me encanta aprender. Aparte de que voy a todas las ponencias de marketing y de gastronomía, no me pierdo ni una, en Barcelona, que está a 100 kilómetros de aquí. Allí también, por ejemplo, conocí a Joan Roca, que es uno de los cocineros más importantes del mundo, ¿no? Su restaurante fue el mejor del mundo 2 veces durante 2 años. Y ahí hago pues networking, conozco a gente, conozco a proveedores, enlazo proveedores con clientes, hago networking, ¿no? Lo que se llama networking. Y bueno, y últimamente, estos años últimos, lo que he estado haciendo es pasar mi negocio de offline a online. Es decir, lo que yo puedo ayudar
de manera presencial a 100 kilómetros a la redonda, yo creo que lo puedo hacer de manera mundial siempre que no haya una barrera lingüística. En Latinoamérica hay muchísimos países que hablan español, incluso en Estados Unidos hay más gente que habla español en Estados Unidos, que es una lengua que no es oficial, que dentro de España. Imagínese usted la potencia que tiene la lengua española. Entonces, quise trasladar mi negocio de offline, estoy en este proceso, a online. Y este es el motivo por el cual yo abrí mi canal de YouTube, que ahora mismo creo que tengo 90 vídeos, 17.000 suscriptores y 1.200.000 visitas, que para YouTube es muy poquito, pero para mí es muchísimo. Claro, es un logro. Y entonces, pues bueno, ya se lo comenté a usted una vez en una conversación privada, de que me envían mensajes privados dándome 1.000 millones de gracias porque han aplicado estrategias que yo he puesto en mis vídeos de manera totalmente gratuita, les han funcionado y me dan gracias, bendiciones, y esto me da mucha fuerza y mucho coraje, porque parece como que lo que yo hago ayuda. Porque muchas veces el que hace un vídeo le cuesta mucho trabajo hacerlo, pero después se queda con la duda. ¿Realmente esto va a ayudar a alguien? Sobre todo los primeros vídeos que no los ve nadie, ¿no? Porque como no te conoce nadie, pero poco a poco, cada vez cuesta mucho, pero cada vez te ve más gente. Los primeros 50 suscriptores me costaron 6 meses. Imagínese usted. Entonces, como yo tengo mucho tesón y paciencia y soy bastante cabezón, entonces pues he seguido subiendo vídeos, creándolos. Lleva mucho trabajo hacer un vídeo, usted lo sabe perfectamente, pero al recibir estos mensajes que me confirman que parece ser que mis vídeos ayudan a emprendedores, que muchos de ellos tienen muy pocos recursos, que a lo mejor quieren montar un pequeño negocio callejero en Colombia, no sé, me lo invento, ¿no? Que aquí en España no se puede hacer porque hay mucha burocracia y muchas historias que muchos negocios no se pueden montar de una forma sencilla. Entonces, pues bueno, pues monté mi canal de YouTube y hasta el momento, no sé si... No quisiera tampoco monopolizar esta conversación. No, perfecto. Su experiencia es muy amplia y a eso es que vinimos a hablar de cómo puede ayudar a las personas, porque su experiencia es masiva, como la acaba de describir. Incluso no tengo ningún problema con que lo haga, porque nada más lo que se me ocurren son preguntas y podríamos hablar para siempre. Fácilmente podríamos hablar para siempre. Y hemos tenido ese problema desde que comenzamos este podcast. Entonces, la pregunta, la siguiente, vamos a enfocarnos un poco más a los tips. A los tips específicos que quisiera darles a los restauranteros. Como por ejemplo tenía la pregunta de cuáles son los 3 problemas más recurrentes que encuentran los restaurantes, en todos los restaurantes en general. Pues mire, el primer problema más importante que hay es que un cliente entre por la puerta del restaurante o del negocio que fuera. Ese es el primer típico problema con el que nos encontramos y con el que tenemos que diseñar estrategias, pensar, que nos salga humo de la cabeza si hace falta, pasear por un parque, pero hay que pensar cómo podemos diseñar estrategias para que un cliente se sienta lo suficientemente atraído para que él mismo, sin que nadie lo ate de pies y manos, por él mismo vaya de su casa a la puerta del restaurante y entre. Ese es el gran problema que hay, sobre todo según la ubicación del restaurante, que es bastante importante. El segundo gran problema es que ese cliente que ha entrado, que hemos conseguido con gran esfuerzo, con sudor y lágrimas, que entre al restaurante, el segundo gran problema es que repita, que venga una segunda vez. Eso es un problema enorme. Parece que sea una tontería, pero no, porque hay muchos clientes que entran pero no vuelven. Claro, aquí hay un problema.
¿vale? Aquí pasa algo. Y el tercer gran problema es que ese cliente que hemos conseguido hacer entrar por primera vez y que hemos conseguido que repita a base de experiencias, a base de revisar decoración, oferta gastronómica, trato al cliente, etc. El tercer gran problema es fidelizarlo, es decir, convertirlo en un embajador de marca, el cual venga asiduamente a nuestro establecimiento, y no solamente eso, sino que nos haga, entre comillas, una publicidad gratuita. Es decir, que hable bien de nuestro restaurante, que le diga a la familia, a los amigos: ¿vas a celebrar el cumpleaños? Ah, pues ve al restaurante de Víctor Delgadillo, porque es demasiado. Yo voy asiduamente y no te va a decepcionar. Esos son los tres principales grandes problemas: entrar por primera vez al restaurante, que repita, y fidelizar al cliente. Eso es correcto. Me parece que es un resumen bastante acertado de todo el proceso de marketing en general. Y quería preguntarle que ¿qué opina usted acerca de lo que es el marketing actualmente? Porque hay veces que parece que ya no se habla tanto de marketing, sino que se habla más de branding o construcción de marca, porque esto es una forma casi holística de englobar todo lo que necesita el marketing para que funcione, de que necesita desde la experiencia, desde cómo van a encontrar el restaurante, hasta si van a volver y hacer que vuelvan varias veces, como usted lo acaba de mencionar. ¿Cree que es más importante el branding o cree que es más importante el marketing? Bueno, ambas cosas están muy ligadas. Es prácticamente lo mismo, pero vamos a diferenciar un poco. El branding es la marca. El branding es la marca. Y el marketing es una serie de estrategias globales que hace que esa marca funcione. Vamos a llamarlo así. Es una definición que me acabo de inventar, pero más o menos se puede entender. ¿De acuerdo? Y es lo que usted menciona de prestar atención a todos los detalles, englobar todo. Entonces el branding es muy importante porque, por ejemplo, si hacemos marketing de branding, es un marketing que hace que el cliente tengamos nuestra marca, nuestro restaurante dentro de la mente del cliente. Esto es lo que hace el marketing de branding. Es decir, no le estamos diciendo que venga a consumir, no le estamos ofreciendo una pizza a mitad de precio. Lo que estamos haciendo es recordarle de que nosotros existimos y de que en el momento en que ese cliente necesite un producto o un servicio que nosotros ofrecemos, entonces es cuando se tiene que acordar de nosotros, y además, si se acuerda de 2 o 3 establecimientos, nosotros seamos el número 1. Eso es marketing de branding. Esto lo verá mucho en Coca-Cola, por ejemplo. No sé si Coca-Cola pone muchos letreros, muchos anuncios en televisión donde te enseña su marca, una persona bebiendo Coca-Cola, pero no te dice que bebas Coca-Cola, no te dice que compres Coca-Cola. Te enseña el acto de hacerlo. Lo que eso es que recuerdes su marca, porque cuando quieras sentarte en la terraza de una cafetería o de donde sea, pidas una Coca-Cola. Eso es marketing de branding. Hacer que el cliente te recuerde, meterte dentro de su cabeza. ¿De acuerdo? A mí me parece muy inteligente la estrategia, disculpe que lo interrumpo, la estrategia de branding de Coca-Cola en Navidad. Es perfecta, asocian la Navidad con Coca-Cola y es algo que nunca se le olvida a nadie, y posiblemente las ventas de Coca-Cola suben en diciembre. Fácilmente puede ser así. Después tenemos el marketing de conversión, que es muy diferente. El marketing de conversión no le interesa para nada
recordar la marca, simplemente lo que le interesa es vender. Es cuando pasas por delante de un establecimiento, de una pizzería, por ejemplo, de un restaurante pizzería, y ves un letrero que te dice: llévate 2 pizzas al precio de una. Eso es marketing de conversión. Lo que busca es vender. Y le da igual si te acuerdas del restaurante o no, pero lo que quiere es vender. Por ejemplo, esto es muy útil cuando hay un exceso de mercancías o lo que sea, ¿no? Esto, cada uno pues ya aplica el marketing en el momento que lo crea más oportuno. Pero esta es un poco la diferencia de marketing de branding y marketing de conversión, ¿de acuerdo? De manera muy general. Claro. No, y a mí me parece, tengo varias opiniones controversiales, por decirlo así, que es que me parece que ya no se trata tanto de vender, sino que se trata más de informar, envolver al cliente en la información acerca del restaurante y de los procesos que están detrás de el restaurante y de cada platillo. Eso me parece que es parte vital del marketing actual. ¿Qué opina usted? Sí, porque el marketing de branding lo que hace es trabajar a largo plazo. A lo mejor no te está vendiendo una oferta, pero si constantemente te está recordando de que ese restaurante existe en las redes sociales o donde sea, pues claro, esto te lleva a largo plazo muchísimas más ventas que un marketing de conversión que en un momento dado puedes comprar unas pizzas por la mitad de precio. Claro, correcto. No, uno es a largo plazo y el otro a corto plazo. No, y me parece muy interesante también que cada vez se educa más al consumidor en distintas cosas como de dónde proviene la carne que está en el plato que te estás comiendo, qué comía la vaca y cosas así que cada vez son más importantes para el consumidor, y la sostenibilidad del restaurante, y eso cada vez se vuelve más parte de la voz de la marca, y me parece genial porque está mejorando el mundo ligeramente, porque no se puede aplicar a todos los nichos de restaurantes. ¿Qué opina usted? Vale, sí. Por una parte tenemos la burocracia que obliga a los establecimientos a vender, a informar al cliente de lo que está comiendo y de lo que está pagando. Eso por una parte. Y después tenemos la parte proactiva del establecimiento que propulsa esta medida porque es beneficioso de cara al cliente y de cara al establecimiento también, porque si el cliente se siente en confianza de lo que está comiendo, de cómo lo está comiendo, de la justificación del pago, si paga más, pues si el precio es más alto, pues es más alto, pero siempre justificado. Aquí también tenemos el ejemplo de las redes sociales, que muchos restaurantes, en mi opinión, de forma muy acertada, y es algo que yo siempre aconsejo, enseñan el back office del restaurante. Esta es la cocina, así la limpiamos, así cocinamos este plato, esta receta es la que vendemos, porque el cliente no la va a hacer en su casa. Este es el cocinero, hoy hemos contratado a este mesero, y de esta forma lo que hace el establecimiento es crear una confianza enorme del cliente a la marca, ¿no? Entonces, a largo plazo, que es lo que hemos dicho hasta ahora, este branding lo que hace es vender muchísimo más, porque un cliente fidelizado, por eso es tan importante tenerlo, cuesta muchísimo más, 10 veces menos, que atraer a alguien que no nos conoce de nada. Por eso es tan importante fidelizar a un cliente y recordarle, a base del marketing de branding, que nosotros existimos, enseñarle el almacén, a través de las redes sociales, enseñarle la cocina. McDonald's, gran parte de la cocina la podemos ver mientras estamos tomando el café. Sí, sí. Y la hamburguesa. Esto tiene una explicación muy fácil. Sí, es bastante psicológico y todo. Y desde fuera, estamos pasando por fuera del McDonald's,
o del Burger King y estamos viendo a la gente comiendo dentro, a los clientes comiendo dentro. Claro, todo esto es lo que usted estaba diciendo de que dar información o de forma obligada, burocráticamente o de forma proactiva por el establecimiento es muy importante porque fideliza al cliente. Y esto es muy importante según mi opinión. Sí, claro, porque es la transparencia que le da, que humaniza el negocio y le da una voz más real, más esta persona me entiende y me está vendiendo un servicio no porque necesita mi dinero, sino porque el servicio es bueno y quiere ganar dinero con él, ¿entiendes? Entonces es muy importante eso actualmente. Y bueno, lo que llegamos a la conclusión la última vez que hablamos era que esta es una experiencia que se debe crear a mano y con trabajo duro y pensándolo bastante. Sí, es a largo plazo, son estrategias que se tienen que adoptar. El propietario tiene que tener la mente muy abierta, porque esto no suele pasar, por desgracia, y una vez tengamos la mente abierta del cliente, entonces tiene que entender que contratar a alguien para que le enseñe todas estas cosas, que le dé una explicación del por qué hacer esto, pues es lo que conlleva que el propietario y sus socios se abran de mente y puedan adoptar medidas de estas características para que el negocio poco a poco vaya funcionando cada vez mejor. El cliente tiene que ir al restaurante porque tiene que saber que el propietario le encanta su trabajo, porque le encanta y porque se está ganando la vida, no es porque solamente quiere el dinero del cliente y hacer las máximas vacaciones posibles, no, sino que el cliente tiene que ir convencido de que el propietario le encanta su trabajo, le encanta tratar al cliente de manera muy amistosa y de muy buenas maneras, porque simplemente le encanta. Y dar un servicio con el máximo valor posible y trasladarlo al equipo, que esto es muy importante. Educar a un equipo es una de las cosas fundamentales, porque imagínese usted un equipo de fútbol donde ningún jugador se habla con nadie, ¿no? Nadie se habla con nadie, todo el mundo solo mira a ver qué hace el otro para hacerle la puñeta, como decimos aquí en España, ¿no? Hacerle trampas o lo que sea porque se quiere llevar el mérito de hacer el gol él, etcétera, cosas así, ¿no? Imagínese un equipo así. Pues en un negocio pasa lo mismo. Lo que hay que hacer para ganar es tener el mejor equipo posible, pagarle lo mejor que se pueda dentro de lo que podamos hacer, pagar lo máximo que podamos, darle el salario emocional para que ese cliente, para que ese mesero, ese trabajador, sepa que es la mejor empresa del mundo para él, que en otro sitio, aunque le paguen más, no va a estar tan bien. Que el propietario le diga: hoy tu hija hace el cumpleaños, pues vete a tu casa y lo celebras con tu hija. Otro día ya recuperarás el día o lo que sea. Y eso es el trabajo emocional. O que los padres sean ya personas ancianas y estén enfermas en el hospital, pues decirle, pues vete al hospital a ver a tus padres o lo que sea. Eso es el salario emocional. Y cuando el equipo tiene ese salario emocional, lo que hace es ser embajador de marca, ¿no? Lo que decíamos con los clientes, no solamente está trabajando dentro del establecimiento, sino que también está trabajando fuera del establecimiento, porque allá donde vaya va a decir con orgullo: yo trabajo en este restaurante y además es un restaurante súper bueno, tratamos a la gente súper bien y tenemos una oferta gastronómica súper buenísima. Entonces, si el mismo trabajador es embajador de marca, tenemos otra publicidad que es gratuita, que es el trabajo que hace de publicidad nuestro empleado fuera del establecimiento. En lugar de maltratarlo, de regañarlo injustamente, en lugar de pagarle lo menos posible, aunque le podamos pagar más, en lugar de hacer eso,
que es lo que hacen muchos, hacer totalmente lo contrario. Y entonces, al tener un equipo totalmente formado, pagarle formación además para trato al cliente, cómo cortar jamón, cómo servir los platos al cliente delante del cliente, etcétera. Si hacemos todo eso, si tenemos un equipo brillante, si tenemos un dream team, ¿vale?, de los meseros y de los cocineros, entonces el negocio va viento en popa. Entonces yo también, uno de los consejos más importantes es tener un equipo preparado, bien pagado dentro de lo que se pueda hacer, y que sea un equipo de confianza, porque si no estás metiendo el enemigo en casa. Si tú metes a alguien que, aunque sepa mucho de su oficio, si metes a alguien que no puedes confiar en él, que no puedes dejarlo solo, que te maltrata al cliente y por lo tanto vamos a dejar de tener ese cliente, te va a costar carísimo tener a ese empleado al cual estamos maltratando o estamos pagando lo menos posible. Por lo tanto, tener un equipo responsable, bien tratado, con un buen salario económico y un buen salario emocional es algo fundamental para un negocio como, por ejemplo, un restaurante. Correcto. Yo creo que la gente piensa que quizá McDonald's es una empresa malévola y enorme, pero la verdad es que yo lo utilizo muchísimo en mis ejemplos porque han hecho muchísimas cosas bien. Ellos se han encargado de crear una buena cultura de trabajo, pagan sueldos justos, tratan a los empleados de forma justa e incluso tienen una cosa que creo que no mencionó, que es la oportunidad de crecimiento, porque un cajero puede convertirse en gerente y eso es independientemente de su edad. Y eso es muy importante para motivar a los empleados, porque pueden hacer carrera dentro de esta industria fácilmente. Y McDonald's ha logrado estandarizar muchísimas cosas que los dueños de restaurantes comunes quizá ignoran y que quizá deberían prestarle mucha más atención, porque obviamente McDonald's está en todas partes. Entonces... Sí, tenemos la anécdota de que un empleado de McDonald's, en la época cuando se creó, empezó sirviendo hamburguesas como principiante, que nunca había trabajado sirviendo hamburguesas, y llegó a ser presidente de McDonald's. Imagínese usted, cuando la persona que hizo de un pequeño restaurante convertirlo en una franquicia mundial, cuando se jubiló, cuando por vejez ya no podía seguir, ese empleado que había subido cargos poco a poco, a base de años, llegó a ser presidente de McDonald's. Imagínese usted lo que puede significar para un empleado que el propietario le diga: si tú eres un buen empleado, si yo puedo confiar en ti, quizá el día de mañana podemos ser socios. Sí, claro. Y de eso se trata, de la confianza. Únicamente de eso. Entonces el empleado, el mesero, el cocinero, quien sea, pues ya se toma el trabajo de una forma muy diferente. Si el propietario comprende que tiene los padres que están en la vejez y a lo mejor necesita ir a verlos, o tiene una hija que tiene un cumpleaños, o que tiene que hacer una obra de teatro en el colegio y es muy importante de forma privada, y el propietario entiende que ese empleado tiene cosas privadas muy importantes, incluso más importantes que su propio trabajo, pues claro. Y de la misma manera, si le decimos que si el empleado es un buen empleado y se puede confiar en él, quizá el día de mañana, cuando ampliemos el negocio, puede llegar a ser socio. Incluso si yo soy mucho mayor que él, a lo mejor le dejo el negocio a él. Entonces, claro, el empleado ya se toma el trabajo de una manera muy diferente. Ya no va a buscar un sueldo y ya está, para gastárselo el fin de semana. Es muy diferente. Por eso hago este inciso tan importante de tener un buen equipo de trabajo, y con el salario económico y el salario emocional, porque es que es importantísimo. Sí, no, y me parece que otra clave de
de eso, que todo lo que hemos hablado hasta ahora es tener a un buen gerente. Un buen gerente que sepa aprovechar las oportunidades, porque las personas que pueden aprovechar esas mismas oportunidades que se le van a brindar son pocas, y porque todo el mundo necesita un trabajo, todos necesitan un trabajo, y puede que necesiten nada más el dinero o puede que necesiten cualquier cosa. Entonces es importante tener un gerente que sepa leer al empleado, sepa cómo entenderlo y sepa que cómo hacerle entender que si él pone el empeño suficiente puede llegar a un puesto más alto o puede lograr cosas más importantes, y así. Sí, y es muy importante saber elegir a la persona adecuada para contratarla, porque un error muy típico es contratar a gente que sabe de su oficio, pero no tenemos consideración en saber cómo es psicológicamente. Entonces es mucho mejor contratar a alguien que no sabe absolutamente nada, que es su primer trabajo, por ejemplo, y educarla a nosotros, que además no tiene basura dentro de la cabeza que le ha metido otro restaurante, que ya viene quemado porque lo han maltratado, lo han pagado lo menos posible, ya viene con el chip puesto de que le van a robar y que lo van a explotar. Entonces es mucho mejor contratar a alguien con la cabeza vacía, limpia, y educarlo nosotros y escogerlo según sus aptitudes psicológicas y no por sus habilidades, ¿de acuerdo? Porque ya lo enseñaremos nosotros. Y escogerlo en base a que sepa evolucionar, es decir, a lo mejor empieza fregando la cocina, pero puede acabar siendo maître de un restaurante o socio del dueño o lo que sea, pero decírselo desde un primer momento y saber escoger a la gente, ¿de acuerdo? Por sus aptitudes psicológicas y no por sus habilidades o por lo que sabe hacer en ese momento. Porque a lo mejor es lo que hemos dicho antes, estamos metiendo al enemigo en casa. Sí, correcto. Y por eso es que pasa el robo hormiga, y por eso es que pasa las malas juntas dentro del trabajo y se contaminan entre ellos mismos, y es un problema muy grande. Sí. Es que además no solamente estás metiendo a un empleado malo, sino que además te contamina muy bien, sí señor, estoy totalmente de acuerdo, te contamina todo el equipo, y eso es brutal. Entonces, saber elegir al empleado que vas a contratar es primordial. Bueno, la última pregunta que le tengo, porque ya se nos acaba el tiempo, es que si es más fácil hacer marketing para un restaurante de comida rápida, o le parece que es más fácil hacer marketing para un restaurante familiar o pequeño o algo más cercano a la forma de los restaurantes tradicionales. Mire, Víctor, le voy a decir una cosa. Da el mismo trabajo el marketing de un restaurante con jardines, con hotel y un negocio grande que un negocio chiquitito de un bar de barrio. Da el mismo trabajo en marketing. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que da más trabajo y menos trabajo? Porque si esto no es la diferencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son dos principalmente. La primera es la ubicación. Si el establecimiento está bien ubicado, el trabajo del marketingiano es muchísimo menos difícil. No voy a decir que es fácil, pero es muchísimo menos difícil si ese establecimiento está correctamente ubicado, de acuerdo al modelo de negocio que es, porque según el modelo de negocio le puede convenir una cosa u otra. Eso es lo primero, la ubicación. Y el segundo que hace que el marketing sea muy difícil de aplicar o muy fácil de aplicar es la mentalidad del propietario. Cuando me topo con un propietario el cual tiene la mente cerrada, el clásico propietario de restaurante que trabaja igual que trabajaban 60 años atrás, para mí es una tortura. O sea, yo ya hace tiempo que no trabajo con propietarios así. Yo soy muy educado y siempre con mucha educación
digo que yo no les puedo ayudar. Porque estas personas lo que hacen es absorberme muchísima energía, la cual puedo, y muchísimo tiempo que puedo aprovechar para aprender o para ayudar a otros propietarios que sí se dejan ayudar y que escuchan mis proposiciones y escuchan el por qué, porque yo siempre cuando yo digo algo no lo digo porque me dé la gana hacerlo así, no, sino por esto, yo doy mi explicación siempre. Si lo hacemos y si no, no. Pero yo doy una explicación y doy un abanico de posibilidades, no una sola, de decir blanco o negro, no. Podemos hacer esto con la explicación o esto, o esto, o esto, con sus explicaciones correspondientes y con el rango de posibilidades de... Yo aconsejo que sea esto de aquí, porque esto pues va a costar más o va a costar más tiempo, lo que sea, con la explicación. Pero lo que a mí me hace realmente difícil aplicar el marketing en un establecimiento es que el dueño tenga la mentalidad cerrada, que todo lo encuentre mal, que me discuta cosas básicas, que a lo mejor yo le digo muy suave que quizá tendría que mejorar comprar un café con mejor calidad, ¿no? Lo digo de una manera suave para no decirle que su café da asco, ¿vale? Porque sí, a veces se lo tendría que decir así, pero como yo soy muy educado, yo le digo, quizá tendríamos que comprar un café con una calidad un poquito mejor. No, porque lo mejor, el café, lo que tenemos que... yo, como sé hacer cafés muy bien, que llevo 40 años en el oficio, como yo lo hago muy bien, el café sale perfecto. Pero claro, sí, pero yo le explico, pero si el café es malo, por muy bien que lo sepas hacer, es que te va a salir malo, ¿no? Pues no hay manera. Pues cosas así, ejemplos así, le podría explicar a usted 40.000. En un restaurante el café, el café es muy importante, porque a lo mejor la oferta gastronómica está muy bien, los rangos de precio están correctamente puestos, la decoración está decorado con profesionales, ha costado un dinero, la ubicación es buena y después lo que no podemos hacer es poner una birria de café. Entonces, yo le he puesto este ejemplo de café, pero le podía poner muchos más. Entonces, a mí lo que realmente me hace difícil aplicar marketing a un establecimiento es, aparte de la ubicación, que el propietario me ponga trabas a cada cosa que yo le proponga. Correcto. Que lo contraten a uno para que uno no trabaje o no lo dejen trabajar, que es peor. Y el problema que tengo, Víctor, es que cuando las cosas no funcionan, siempre soy yo. Sí. Cuando alguien se apunta a un gimnasio, paga y no le funciona el gimnasio porque no va nunca, el problema es de él, ¿no? Porque no ha ido al gimnasio. Pero en cambio, cuando contratan a un mentor, a un asesor, el problema es del asesor. Claro, sí. Por muy bien que yo haya hecho mi trabajo, si el dueño no ha hecho absolutamente nada, después la culpa es mía, porque claro, ha pagado un asesor y el restaurante está igual. Y esto es lo que no puede ser, es uno de los motivos por los cuales cuando yo detecto a un propietario de estas características con la mente cerrada, ya enseguida lo corto con mucha educación y le digo, es que yo no te puedo ayudar. ¿De acuerdo? Sí, es que yo entiendo el estrés de pensar en ese tipo de personas que lo contratan a uno para hacer exactamente eso. Pero bueno, es el oficio y hay veces que hay que lidiar con él. Y como usted dice, que hay que ser educado e intentar lidiar de la mejor forma posible. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, no, señor Juan Carlos, se nos acabó el tiempo y de verdad que, como le dije, podríamos seguir hablando y no nos aburriríamos probablemente. No. Bueno, muchas gracias, señor Juan Carlos. Ha sido una muy buena conversación y espero que podamos tenerlo de invitado nuevamente por acá. Cuando quiera. Víctor, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por emprender este proyecto. Un abrazo para usted
y un abrazo para su audiencia. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.